Soy el único empleado restante de un parque acuático abandonado. Sígueme para más historias. El verano en que conseguí trabajo aquí tenía 17 años y fue un buen año. Ellen Ditchworth solía trabajar en el puesto de perritos calientes y nos colábamos a fumar cigarrillos bajo las vigas de la atracción Dragon Slayer, encogidos y riendo mientras los autos pasaban por encima de nosotros, chorreando agua por todos lados, manos mojadas y cigarrillos húmedos. Pero estaba cerca de su puesto y creo que le parecía gracioso que la salpicaran. Además, estaba apartado. Siempre estaba tranquilo y fresco allí abajo, incluso con el calor del verano. Si algún visitante de las atracciones olía el humo de nuestros cigarrillos mientras pasaban a toda velocidad por encima, nunca dijeron nada. Una vez, cuando jugábamos y coqueteábamos, le besé los dedos y olían a cenicero. Todavía lo pienso hoy. Tenía 22 años cuando me ofrecieron el trabajo de invierno. Para entonces, Ellen ya se había ido. Ya no usaba esos shorts rojos tan cortos ni tenía esas piernas mal afeitadas que me invitaba a acariciar bajo el pretexto de mostrarme lo mala que era con la cuchilla. Había otras chicas, pero cuando llegó el último verano, ya me sentía incómodo estando con los nuevos. A veces me quedaba allí, escuchando cómo hablaban, y me sentía más solo que cuando estaba por mi cuenta. Fue por esa época cuando el gerente me dijo que tenía una oportunidad para que ganara buen dinero. Necesitaban a alguien que se quedara para mantener el lugar funcionando mientras todos volvían al mundo real. El tipo habitual se había ido y lo necesitaban urgentemente. El último día antes de que el parque cerrara por el invierno siempre era Halloween. Y eso solo porque tenía un espectáculo de fuegos artificiales. Después de eso, se convertía en una ciudad fantasma y yo estaría solo. Me darían una casa móvil para dormir, y podría usar mi coche para llegar a la tienda más cercana. El parque cubriría parte de mi gasolina. No toda, pero lo suficiente para ayudar. El único problema real era que estaría solo. No es que el lugar fuera una isla desierta. Había 2 pueblos a poca distancia en coche. Y podía tener amigos alrededor, siempre que no molestáramos con las atracciones. Pero, fuera de eso, sería el único empleado durante los 4 meses completos. Un guardia de seguridad y un conserje en uno. Acepté, pero le dije que cuando el parque reabriera en marzo, yo ya no estaría. Pensé que era hora de seguir adelante. Obtener un título, como algunos de mis amigos. O tal vez mi papá podría ayudarme a conseguir un trabajo en alguna parte. El mundo estaba abierto para mí y pensé que iba a estar sentado todo el invierno. Ganar mucho dinero en horas extra y luego empezar una nueva aventura en la que conocería a otra Ellen Ditchworth o 2. Ayer cumplí 38 años y sigo aquí, en el parque. Ahora el gobierno firma mis cheques. No sabría decirte cuándo pasó eso exactamente. Probablemente después de que los medios se enteraron de Denise Surrey, que se coló con sus amigos y nunca se fue. Muchos niños han desaparecido aquí a lo largo de los años, pero ella fue la que llegó a ser noticia. Sus padres eran médicos y tenía los ojos azules. Así que recibió la atención suficiente para que las cámaras de noticias se presentaran. Cuando el revuelo terminó y los medios se fueron a cubrir otra historia, algunos tipos del gobierno vinieron e instalaron cercas de acero de 2,5 metros de altura. Me dieron las llaves de la única puerta y se fueron rápidamente. Me dio una sensación extraña ver a 4 hombres con trajes, con pechos de toro y pistolas en las caderas, subirse a un vehículo sin placas y salir tan rápido que la parte trasera del coche derrapó. Uno de ellos miró por encima del hombro hacia el parque y estaba tan asustado que parecía que estaba mirando una nube nuclear. Yo fui el que encontró a Denise. Había ido arrastrándose cabeza abajo por el tobogán Astromisile. Un tobogán de esos que sube y baja y te hace rebotar sobre una balsa acolchonada. Ese tipo de atracciones normalmente tiene la parte superior abierta, pero esta tenía largos tramos en un túnel cerrado con luces LED para simular estrellas. El problema es que, dependiendo del peso, algunas personas daban un salto y golpeaban el techo del túnel a más de 30 km por hora, tal vez más. Solíamos turnarnos para ir allí a sacar los dientes que se quedaban atrapados en el techo. 15 años después, esa entrada parecía sacada de una pesadilla. Musgo de hadas cubriendo la abertura. La oscuridad adentro era más densa que la noche que la rodeaba. Estaba completamente seca y sin ninguna forma de salida visible. Denise murió de sed. Creen que estuvo ahí dentro 6 días, arrastrándose a oscuras buscando una salida que nunca estuvo más de 30 metros de distancia. Hubo señales de que algo no andaba bien con este lugar cuando aún estaba abierto.
Simplemente no las registré. Hubo lesiones y accidentes comunes en cualquier parque acuático, pero teníamos un par de cientos graves cada año. Usualmente uno al día. Tratamos de mitigarlos con medidas de seguridad, pero la mitad de las veces no funcionaban. Las radios se interferían cuando intentabas enviar una advertencia. Los reparadores se perdían, llamando enfadados diciendo que la carretera seguía para siempre y ya no soportaban más esta mierda. Las señales de fuera de servicio desaparecían. A veces los niños insistían en que algún miembro del personal los había dejado pasar en una atracción cerrada. Estaban tan seguros de ello que comencé a creerles. Creo que el gerente también lo hacía. Decidió que todos debíamos usar gafetes todo el tiempo. Y si los niños decían que la persona que les había dado la autorización no lo llevaba, nos decía que lo olvidáramos. Como si no valiera la pena averiguar quién merecía una sanción. Una vez, pedí por radio al tipo en la cima de un tobogán que detuviera a los niños que venían. El último había salido sangrando y parecía estar fuera de sí, y quería verificar cómo estaba. Recuerdo haberlo sacado del agua y mirar a ese niño todo flácido y pálido, como una hoja de papel con los labios azules, tan frío que dolía sostenerlo. Y me preguntaba si estaba sosteniendo a alguien muerto cuando, de repente, otro niño me chocó tan fuerte que me tiró al agua. Me asustó mucho porque, durante un par de segundos, era como si no pudiera ver la superficie de la piscina. Como si no hubiera una. Solo azul, para siempre. Antes de que pudiera empezar a entrar en pánico, mis pies tocaron el fondo y salí a la superficie, solo para ver al niño que había estado sosteniendo segundos antes, parado allí, viéndome preocupado. Estaba perfectamente saludable. Me preguntó si estaba bien, se disculpó por golpearme cuando salió del tobogán. Pero realmente fue culpa mía por quedarme allí en primer lugar. El tipo en la cima juró por su vida que nunca había recibido ningún mensaje mío. Lo eché todo a la cuenta de la contusión, que fue lo suficientemente grave como para que el dueño me enviara a la sala de urgencias. Mirando atrás, estoy bastante seguro de que fue el parque jugando conmigo. Podría haber sido peor. Se podría decir que le gusta hacer trucos, pero esos trucos son bastante crueles y con los años solo han empeorado. A pesar de todo lo que te he contado hasta ahora, el primer invierno solo no fue tan malo como podrías pensar. Era espeluznante caminar por todas esas atracciones que normalmente estaban tan llenas de gente y vida. Lonas cubriendo todas esas piscinas, grandes y pequeñas, moviéndose con suaves susurros en el viento helado. No era genial durante el día, nublado y sombrío, con el aire casi azul. Pero de noche era aún peor. Hacía esos recorridos rápidamente, parando a veces para reunir el poco valor que me quedaba para iluminar los baños oscuros o revisar uno de los cubículos de cambio dispersos por el lugar. Las cosas desaparecían mucho. Se movían. Una vez, una de las atracciones cobró vida a las 3 de la mañana y me desperté con el sonido de una música metálica, resonando por todo el parque. Pero el invierno pasó sin incidentes importantes. El primer día que el parque reabrió, me caí y resbalé en el agua. Me rompí el brazo izquierdo y me hice daño en la espalda. El dueño estaba tan asustado de que lo demandara que me lanzó dinero. Me dijo que cubriría los gastos médicos, me pondría en la casa móvil y me pagaría para que no hiciera nada. Nada. ¿Qué iba a hacer? Había planeado empezar otro trabajo en un sitio de construcción en unas semanas, pero no había esperanza de poder hacerlo con mis lesiones. Necesitaba dinero y no tenía otra forma de conseguirlo. Acepté quedarme hasta que me sintiera mejor, pero, lamentablemente, nunca me sentí mejor. El invierno pronto volvió y el mismo trato que la vez pasada estuvo sobre la mesa. Necesitaba a alguien en el lugar, y yo necesitaba dinero. Lo tomé, pensando que unos meses más en el parque no serían tan malos. Estaba equivocado. La segunda vez fue mucho peor. Parte de eso fui yo. Tenía 23 años y una mala espalda, bebiendo casi todas las noches y luchando con todo lo que se acumulaba. Para entonces, las paredes parecían estar mucho más cerca y el lugar me presionaba con los detalles más pequeños. Las luces flotantes se balanceaban. Las sombras se alargaban en los pasillos de una manera que no había sentido antes. Y me sentí tan vacío por dentro que no podía recordar el momento en que había comenzado a sentirme tan lejos de mí mismo. En realidad, no sé cuándo comencé a preguntarme si había algo de malo en todo esto. Si había algo más, algo que no se veía a simple vista. Algo fuera de lugar. No lo sé. Lo que sí sé es que no puedes vivir todo este tiempo rodeado de cosas muertas y no comenzar a dudar de lo que ves.
Los recuerdos de Denise Surrey flotan en la parte posterior de mi mente como pesadillas. Y a veces me despierto sin saber si estoy en casa o atrapado dentro del parque. Me han dado esta llave de nuevo. Tuve que limpiar por la mañana. Y tuve que volver a poner la lona en su lugar. La máquina solo va en una dirección, así que tuve que hacerlo con un palo de billar. Y me daba náuseas solo acercarme. Cada vez que me acercaba, empezaba a sentirme mareado nuevamente. Cuando finalmente reuní el valor para mirar, ahí estaba, la misma piscina de siempre, pero nunca podría quitarme la sensación que tuve al mirarla y ver dientes como placas tectónicas. Cuando el verano volvió, vi un montón de niños en esa piscina y tuve que ir a vomitar en un arbusto. El pensar que ellos compartían espacio con esa cosa. Dios mío, después de eso, sentí que pertenecía al parque, por raro que suene. El gerente no tuvo que pelear conmigo para que me quedara un cuarto invierno, o un quinto o sexto. El resto del mundo ya no me parecía tan real. Sentarme y cenar con mi padre mientras me daba una charla sobre mis perspectivas. Ir a tomar una cerveza con un viejo amigo que estaba de paso. Sentía como si hubiera ido al maldito espacio y viera que el mundo era plano. Y ahora tenía que regresar y pretender que me importaba si mi soda era dietética o no. No mucho después de eso, el parque tuvo su último verano. Ya había ido demasiado lejos para ese punto. El gobierno estaba buscando cerrarlo todo por los accidentes, y el gerente estaba en la estación de policía casi todos los días para interrogatorios. 4 niños desaparecidos solo ese año. Encontré a uno de ellos doblado dentro de un filtro de piscina, pero no lo denuncié para evitar la atención. Los demás no sé qué pasó con ellos. Me dijeron que me pagarían un mes más después del cierre, hasta que llegara una brigada de demolición. Pero nunca llegó nadie. Solo yo, este lugar, y una espalda que empeora con cada nuevo invierno. Ya no patrullo de noche. Poco a poco, el parque se ha convertido en algo extraño para mí. La hierba crece entre las viejas baldosas. El agua de la piscina tiene el color de la hierba cortada y el aceite de motor. Incluso de día, se pueden ver cosas moviéndose allí abajo. Y el olor a cloro ya no llena el aire. Ahora es el fuerte hedor a algas podridas y agua muerta. Y a veces el toque salado del océano que he aprendido a evitar como si fuera la peste. Me hace ver estrellas en la esquina de mi visión y no me gusta. Mis sueños son lo suficientemente malos. Ahogándome en la oscuridad, algo enorme cayendo sobre mí. Me he despertado más de una vez y he vomitado agua salada. No puedo hacerme pensar en lo que todo esto significa porque no quiero saberlo. La última vez que fui al parque después del anochecer tuve un susto cercano. El peor de mi vida. He estado pensando en irme desde entonces, pero me preocupa que no haya mucho más allá para mí en este punto. Eso y que me siento algo culpable por no haber salvado a todos esos chicos con las cámaras. Urban Explorers, se llaman a sí mismos, y digo chicos, pero en realidad eran estudiantes universitarios que grababan vídeos para algo llamado TikTok. En fin, llegaron preparados. Exploraron el parque, incluso me exploraron a mí, estudiando mi rutina y el lugar donde estaba mi tráiler para evitar mi línea de visión. No tenía idea de que me habían estado observando todo un día. Una vez que descubrieron que estaba dormido o inconsciente, llevaron su furgoneta lo más cerca posible de la cerca, subieron por encima y saltaron al otro lado. Durante una hora obtuvieron lo que querían. He visto las grabaciones un centenar de veces. Aseos rotos cubiertos de grafitis. Ventanas rotas y vidrio esparcido por el suelo. Viejas piscinas llenas de agua antigua cubierta por una espesa capa de mugre. Se puede oír la alegría en sus voces. Ese tipo de decadencia urbana era su pan y mantequilla. Y eran buenos en ello también. Se mantuvieron callados. No gritaron ni rompieron nada. Solo filmaban. No fue hasta que decidieron intentar remar hacia el castillo cuando las cosas tomaron un giro. Llegué demasiado tarde. Lo que me sacó de la cama fue un grito. Tal vez varios. Estaba borroso y desperté cerca de las 3 de la madrugada, todavía un poco aturdido, con la cabeza llena de un sueño medio recordado de un mundo vacío lleno de agua. Tan pronto como vi la furgoneta, me di cuenta de que alguien había entrado en el parque y que no solo había estado soñando con el sonido de agua, salpicando y de pánico. Pero para cuando entré yo mismo, el lugar estaba en silencio. Realmente no quería buscar por la noche. No había entrado allí después del anochecer en años y las cosas solo habían empeorado. Algo se despertó dentro de mí. Una especie de contador Geiger espiritual, así es como lo llamo.
Un intenso sistema de alerta primitiva que hacía que las sombras a mi alrededor parecieran casi infinitamente profundas. Más que eso, creo que se sentía ajeno. Suena tonto, pero realmente sentí que ya no estaba en el mismo planeta. No sé. Esa parte puede ser solo cosa de mi cabeza, pero así fue como me sentí esa noche. Había llegado casi tan lejos como estaba dispuesto a cuando lo escuché. Un golpeteo hueco y rítmico. Venía de una de las piscinas más grandes del parque. Una piscina poco profunda para niños, que llamábamos el castillo, porque tenía un enorme gimnasio de jungle en el centro. Una especie de lío de plataformas, barras para escalar y resbaladillas que a los niños les encantaban. Seguí el sonido y vi una pila de mochilas e incluso una cámara grande en el borde de la piscina y allí, a solo unos metros, estaba un bote. Los idiotas lo habían traído con ellos. Probablemente pensaron que estaban siendo listos al evitar el agua abajo. Al menos lo habían amarrado para que fuera fácil para mí traerlo de vuelta. Le di una inspección rápida, temblando solo de pensar en cruzar esa agua infernal en algo tan frágil. Y estaba listo para dejarlo hasta la mañana cuando escuché un suave chapoteo. Algo había salido del agua. Y mi corazón se desplomó mientras instintivamente giraba la linterna hacia el sonido del agua goteando y vi una figura delgada y temblorosa subir a los peldaños más bajos del castillo. Se veía gris y enferma, y luego comenzó a gimotear y me di cuenta de que estaba viendo a una chica, de unos 20 años, con el pelo enmarañado y un atuendo que podría haber sido colorido antes de que entrara al agua, pero ahora solo era del color de las cenizas y el musgo. A simple vista, casi no parecía humana. Más bien, se veía como un animal hambriento. En shock, temblando. Le grité, pero era como si no pudiera oírme. Se arrastró hasta una plataforma seca y se hizo un ovillo en la esquina más alejada, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada fija en el vacío. Y algo estaba en ese agua. Se acercaba a la superficie, desplazando pequeñas ramas y haciendo que la espesa capa de algas se hinchara pero nunca se rompiera. Por lo que pude ver, estaba dando vueltas alrededor del castillo, y en algunas partes, donde las algas no estaban tan gruesas, pude ver a lo lejos escamas sin color del tamaño de mi mano y un tronco grueso y musculoso. A veces parecía chocar contra el castillo, como si supiera que la chica estaba cerca pero no supiera cómo llegar hasta ella. Toda la estructura temblaba y ella gimoteaba aún más fuerte, pero ella no daba señales de volverse lúcida. No sé cuánto tiempo estuve observando antes de que finalmente me atreviera a acercarme. Me sentía como si no pudiera respirar, como si las sombras del parque estuvieran susurrando cosas que no quería escuchar. Pero algo me empujó hacia adelante, algo dentro de mí me decía que no podía dejarla ahí. Al final, la chica levantó la cabeza lentamente, como si notara mi presencia por primera vez, y sus ojos encontraron los míos. Los suyos no eran como los de una persona común. Eran oscuros, casi negros, con una mirada vacía, perdida, como si se hubiera olvidado de todo lo que alguna vez había sido. Había un dolor en sus ojos, un dolor profundo, pero también una calma extraña, como si ya hubiera aceptado que estaba atrapada en algún lugar fuera del alcance de cualquier ayuda. Dudé. El agua estaba por todas partes, el monstruo dentro de ella lo sabía, y yo no podía entender cómo algo tan antinatural podía existir. Y sin embargo, estaba allí. La chica parecía estar más conectada con aquello que con el mundo real. Pero ¿debería ayudarla? ¿Debería siquiera acercarme? El agua comenzó a agitarse de nuevo, más fuerte esta vez. Las escamas brillaron a la luz de la linterna, como un espejismo que estaba por tragarse todo lo que conocía. Podía ver las enormes formas moviéndose en el agua, algo que no debería estar allí, algo tan antiguo como el propio parque. El terror se apoderó de mí de inmediato, y me di cuenta de que no tenía elección. Con un salto, me lancé hacia la chica, la agarré por los hombros y la arrastré hacia el borde del castillo. No sabía si ella podía caminar, si siquiera quería moverse, pero mi instinto me decía que tenía que sacarla de allí lo antes posible. La arrastré por la grava, sus ropas empapadas y deshilachadas, su cuerpo débil, pero con una fuerza extraña, como si algo la estuviera manteniendo con vida a toda costa. La chica apenas podía mantenerse en pie, y yo luchaba por no mirar atrás, a ese monstruo que seguía acechando desde las sombras. Logramos llegar al borde del parque, hacia la salida. Pero cuando giré para ver la furgoneta, algo me detuvo en seco. Algo estaba en el camino, algo que nunca vi hasta ese momento. Una figura, con la cara cubierta por una máscara extraña, que me miraba desde la esquina del parque. No me dijo nada, pero el simple hecho de verlo me heló la sangre. No era uno de los chicos que había grabado el vídeo.
No. Este era alguien distinto. Alguien que había estado observando todo el tiempo. Miré a la chica una última vez, y en su mirada vi algo que no podía ignorar. Algo tan profundo, tan antiguo, que comprendí que no tenía mucho tiempo antes de que ese ser, o algo aún peor, regresara para llevársela. Con un esfuerzo desesperado, tomé su brazo y la empujé hacia la salida, hacia la furgoneta, con la esperanza de que aún había algo que podía hacer para sacarla de allí. Pero entonces, una ráfaga de viento helado me golpeó, y todo a mi alrededor se detuvo. El sonido, el aire, el tiempo, todo se congeló. Y fue en ese momento cuando la chica habló, su voz apenas un susurro: no puedes salvarnos. No hay salida. De repente, la oscuridad se cerró sobre nosotros. Las palabras de la chica resonaron en mi cabeza mientras me congelaba en el lugar, paralizado por el miedo. La oscuridad que se cernía sobre nosotros no era la típica oscuridad nocturna. No era la quietud tranquila de la noche. Era algo mucho más profundo, algo que sentía como si estuviera atrapado en un vacío. En un espacio que no pertenecía a este mundo. Cuando la chica habló, sus ojos se vaciaron aún más, como si la vida misma se estuviera escurriendo de ella. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Sabía, con una certeza extraña, que había algo en el aire que no podíamos entender, algo que nos observaba desde las profundidades del agua, algo que se había apoderado de todo lo que tocaba el parque. La figura en la esquina del parque seguía allí, inmóvil, su máscara como una sombra indescifrable. No me atrevía a mirar mucho más tiempo, pero sentí su presencia como un peso insoportable sobre mis hombros. Era como si todo el lugar se hubiera vuelto un escenario donde el terror no solo se vivía, sino que se absorbía en la atmósfera misma. La chica, o lo que quedaba de ella, comenzó a tambalear, sus ojos fijos en algo que yo no podía ver. El aire se volvió más espeso, casi como si estuviera respirando a través de agua. No hay salida, susurró nuevamente, más fuerte esta vez, como si su voz estuviera siendo arrastrada por algo más grande que ella. Y luego, una explosión de movimiento. El monstruo del agua, esa cosa que había estado acechando en la oscuridad, rompió la superficie del agua de golpe. El sonido era como un rugido lejano, pero lo sentí en lo más profundo de mi pecho. No era un animal, no era nada que pudiera catalogar. Era algo tan alienígena, tan primordial, que parecía haber estado esperando por generaciones. Una monstruosidad antigua, una de esas cosas de las que los humanos no deberían saber. Me giré, intentando tomar a la chica y correr, pero no podía. Mis piernas no respondían. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire mismo me estuviera oprimiendo. La chica, en su estado de trance, se levantó por sí misma, sin mirarme siquiera. Se acercó al agua, como si estuviera siendo llamada por algo más allá de nuestra comprensión. La máscara de la figura en la esquina del parque comenzó a brillar débilmente, y su forma empezó a moverse lentamente hacia nosotros. Hazlo, susurró la chica, sin mirar atrás. Hazlo antes de que llegue. No entendí lo que me estaba diciendo. ¿Qué tenía que hacer? ¿A qué se refería? Pero no pude hacer nada más que mirarla. Mi mente estaba abrumada, mis pensamientos dispersos, mis sentidos nublados por el miedo. De repente, el agua comenzó a agitarse de nuevo, pero esta vez con una violencia tan feroz que el sonido me perforó los tímpanos. El monstruo estaba cerca, demasiado cerca. Sentí la presencia de su monstruosa fuerza acercándose más y más, como si nos estuviera rodeando. No había escapatoria. Ya no importaba cuánto corriéramos. El parque, con su desolación y su horror, nos había atrapado. La chica miró hacia el agua, y sus ojos se llenaron de algo que no podía identificar. No era miedo, ni tristeza, ni rabia. Era algo mucho más profundo. Un conocimiento. Es lo que es, dijo en voz baja, como si ya lo hubiera aceptado. Como si la muerte misma fuera una promesa antigua que ya no se podía evitar. Y en ese mismo momento, todo se oscureció. No sé si fue el agua, la criatura, o algo más, pero el parque dejó de ser un lugar físico. Ya no era un espacio que pudiera tocar, que pudiera entender. Me encontraba en un vacío absoluto, atrapado en un ciclo interminable, sin salida. El sonido del agua cesó de golpe, y la figura en la esquina ya no estaba allí. El parque desapareció por completo. Lo que quedaba de nosotros, lo que quedaba de la chica, de mí, se desvaneció. Solo quedó el eco de aquellas palabras, resonando en mi mente: no hay salida.